cuenta en sus memorias. Ahora debía contarlo todo al escribir memorias, o no habría tenido sentido escribirlas. Para mí lo importante era todo lo que me llevó a este encuentro y todo lo ocurrido después a consecuencia de él. Tengo 72 años y quería dejar esto escrito antes de mi muerte. Prosigue. Recientemente en Telescopio en la noche oscura me sentía con más libertad para relatarlo. Hay 2 o 3 relatos por ahí, he escogido este porque es más breve. Cuando aquel mediodía del 2 de junio, subrayo lo de mediodía, es curioso, y sábado, Somoza García pasó como por rayo por la avenida Roosevelt, donde tenía su librería, sonando todas las bocinas para espantar el tráfico porque lo llevaban al hospital. En ese mismo instante, igual que su triunfal caravana, así triunfal entraste de pronto dentro de mí y mi almita indefensa queriendo tapar sus vergüenzas. Las destapan las memorias, ¿eh? Fue casi violación, ahora ya es verso, pero consentida. No podía ser de otro modo, y aquella invasión de placer hasta casi morir y decir, ya no más, que me matás. Tanto placer que produce tanto dolor como una especie de penetración. Por eso dice sin pudor, tuve algo con vos y no fue un concepto. Hay un antes y un después de su conversión de las bellezas, muy exigente, no se conformaba por debajo de mis, a la belleza con mayúsculas, de los deseos al deseo esencial. Un textito de Javier Meloni, que se dedica al estudio de las religiones y de la mística. ¿Qué es el deseo esencial? Esta vida que vive y se desvive en cada uno proviene de un origen todavía más frontal, Dios mismo, el ser primordial que está más allá y más acá de todo lo que es y del que toda criatura es noticia por el mero hecho de existir. La vida y toda forma de vida emanan de este fondo original y originante en el cual se engendran todos los seres. Procedemos de la única vida, la vida de Dios, de ese fondo abierto y libre, uno y simple. Del brota una potencia que saliendo de sí misma engendra, engendrando da forma y aparecen los seres. Toda forma contiene esa fuerza que participa de su fuente. Esta potencia en la que Dios se halla y ella en Dios está en el interior de cada criatura, por ella, en el decir del maestro Eckhart, son y reverdecen. Esta noble potencia que surge de Dios y que está en los seres como resonancia y nostalgia de su origen es lo que aquí llamamos deseo esencial. Se trata de remontar, no de retornar, porque, y cita San Pablo, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Quinto titular, dice uno de sus versos del Cántico Cósmico, yo soy ese universo y soy el universo que se mira. Fulminado por ese instante de eternidad, su conciencia muta hasta saberse, experimentarse indistinto del cosmos. Su conciencia deviene cósmica y eterna. Verán, Joan Massieu, que es jesuita y ha pasado casi toda su vida en Japón, conoce el Zen por experiencia, el mundo oriental. Bueno, y cita en el Otro Oriente a un autor, no lo he podido verificar de verdad, pero me fío de esta cita de Joan Massieu. H. Rivera dice, ha elaborado en su estudio Errando hacia el sentido una síntesis de 5 niveles de conciencia. Sensorial, individual, personal, cósmica y eterna, que se corresponden con 5 estadios del crecimiento: dependencia, independencia, interdependencia, comunión, solidaridad universal. 5 niveles de la vida humana, preindividual o masificada, individualizada, relacionada, vida expandida cósmicamente y vida transformada. Un desglose rapidísimo. En el primer nivel queda disimulada la pregunta para llegar a ser uno mismo, no sale de la opacidad. En el segundo nivel, la afirmación de sí se encierra en un yo que impide, por exceso de egoísmo, llegar al auténtico del mismo. En el tercer nivel, el personal, se abre la persona y ensancha el horizonte de salida de sí, extendiendo el sí mismo hacia otras personas. Y estos dos, el nivel cuarto y el quinto, son los de Ernesto Cardenal. Claro, nosotros que estamos como mucho en el tercer nivel, pues no captamos a lo mejor, no sintonizamos con el cuarto y con el quinto. En el cuarto, la conciencia cósmica aumenta la amplitud del horizonte de salida de sí, extendiendo el sí mismo hacia el universo entero. Y en el último, la conciencia eterna, de eternidad, ocurre lo que el místico Eckhart formulaba diciendo que cuanto menos uno se es, más uno hay. Voy a explicar en 5 puntitos cómo puede ser esta conciencia cósmica. Uno, Ernesto Cardenal es un observador y contemplativo. En estado de percepción, todos sus sentidos en alerta, su poesía brota, como diría Antonio Gamoneda, del acendramiento de la conciencia y de la vigilia de la sensibilidad. Dice él,
uno sin compañía en un punto de la superficie de un planeta pequeño, de una estrella modesta en las afueras de una de las galaxias. En otro lugar, medianoche en Solentiname, y miro desde la ventana junto a mi cama las estrellas. Nuestra galaxia de 1000 años luz de diámetro y 400.000 millones de estrellas. Y en otro lugar me acosté con la cabeza llena de estrellas, rumiando el ser hijo del creador de todas ellas. ¿Cómo no evocar el Salmo 62? En el hecho me acuerdo de ti. Es universal, lo formula de varias maneras en el cántico. Elijo una: la finísima retina del universo mirándose a sí mismo, eso somos. Es inquisitivo. Se plantea las cuestiones fundamentales comprendidas en esta que cita de Heidegger, ¿por qué el ser y no nada? Y la agustiniana, ego factus sum quaestio magna. Me he convertido en la gran pregunta para mí mismo. ¿Cuál es la importancia de nosotros? Dice, uno, dice, vos, ser humano, mirando en tu ventana las estrellas, uno que dice mañana es lunes y hay que ir al trabajo, con la misma naturalidad que habla de la vida cotidiana, da ese salto a lo sublime. Una mirada holística, unificadora, integradora, totalizante. Nosotros tenemos los comunes, normales, es como si viéramos con gafas bifocales, pues él ve con gafas progresivas, podríamos decir, gafas advaitas, no duales, ¿verdad? Esta mañana el profesor Ballín hablaba de la conciencia dual helénica. ¿Qué puedo decir? Yo soy helenista modestamente, pero también reconozco que nos impide esta vía de acceso a lo real. Desaparece esa conciencia helénica sujeto-objeto, no hay más allá ni más acá, solo aquí, el tiempo es ahora. Dice él, es la otra dimensión que miramos allá arriba en el firmamento, no pasa el tiempo, la cuarta dimensión. Es una experiencia desde la inmediatez, no hay distancias, desde la unidad en el amor que todo lo unifica. Pero esta mirada la hace desde telescopios diversos. Estoy examinando los niveles de su retina, desde el telescopio de las ciencias, la física, la geología, la biología, la Biblia, la filosofía, sobre todo la griega, la literatura, la grande, no la tradición débil, las mitologías varias, las antiguas, va citando por aquí, por allá, por miles de sitios, la mística de diferentes tradiciones. Sexto titular. Dice uno de sus versos del cántico, esta mi épica astrofísica solo tiene un sentido. Dejo la segunda parte de ese verso para el séptimo titular. Esta mi épica astrofísica. Me atrevo a calificar su cántico de neogénesis, un poema de la creación. Él juega con la etimología de poietes y poema, como una cosmogonía. Amasa los datos que le ofrecen esos telescopios que acabo de citar con su fe cristiana, la gran herramienta. Es una poesía narrativa, como la épica. Él dice, en la poesía se puede decir todo igual que en la prosa. Poesía didáctica, científica, amorosa, política, poesía libre, como se habla. Es muy narrativa, parece prosa. Es poesía narrativa. Y me he atrevido a calificarle de aedo del cosmos. Aidein en griego es cantar, el cántico cósmico, las cantigas, ¿verdad? Pero tiene mucho de salmista. Sustituye el canta o musa por es la tierra quien canta en mí en este cántico cósmico. Él es el portavoz y canta con asombro el incesante movimiento creador surgido del Big Bang. Lo llama él la primera revolución de partículas, le cito ahora, de partículas, átomos, moléculas, polvo, planetas, estrellas, galaxias, cúmulo de galaxias. Muchas de ellas empiezan así, en el principio, y es más que un initium verbi de sus cantigas. Y además de ser initium verbi, su canto se inicia antes del principio, antes de esa confusa singularidad que fue su origen, como dice el teólogo protestante Paul Kingorn. Le fascina, y antes del antes, cuando no hubo antes ni fuera, porque no había espacio ni tiempo, ¿no? Le fascina eso casi más que el propio Big Bang y lo que se inició con él. Por eso su poesía, yo me atrevo, le he dado muchas vueltas a esto, y llevo años leyendo a Ernesto Cardenal, diría que es helicoidal y caleidoscópica. Cada cantiga en particular y todo el cántico cósmico en general. Afirma Paul Valéry, poema es una rotación completa del pensamiento. Y yo añado, pero en espiral, es recurrente. Entonces, esos telescopios vuelven una y otra vez. Es que yo creo que lo que le pasa es que lo ve todo a la vez, pero lo tiene que contar linealmente, en el tiempo. Pero él lo está experimentando todo a la vez.
y además va recorriendo, va en rotación por esos telescopios y te aparece una cita del lenguaje de la biología, otro de la geología o de la filosofía o de la mística o de la Biblia. Lo funde todo de tal manera que esa pluralidad de lenguajes es lo que le distingue, distingue su voz, es su voz distintiva, inconfundible, esa, lo llamo así, singular polifonía expresiva. Pero también tiene que ver con su modo de construir el poema. Dice en una entrevista, dice, yo tomaba notas y notas cuando estaba en el monasterio, llenó cuadernos, que luego cuando salió los utilizó para componer el Cántico Cósmico. Dice, tantas que no sabía cómo juntar los versos, cómo armarlos. Dice, empecé a cortar con unas tijeras pequeños bloques, pequeñas tiras de papel, que colocaba después en una habitación para irlos combinando, para ir armando los versos, el poema. Del Cántico Cósmico, dice, tenía un fichero bien grande con muchos temas. Dios, Nicaragua, capitalismo, revolución, cosas científicas, evolución, Big Bang, animales, pájaros. Es su modo de construir también. Y luego, en un nivel más profundo todavía, esta rotación es acorde con el ritmo del universo. El séptimo titular, ahora sí que digo la segunda parte de aquel verso, esta mi épica astrofísica solo tiene un sentido, proclamar que el universo tiene sentido. Para mí ha sido una piedra de toque esa frase inicial del Camino de Delibes. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y sin embargo sucedieron así. Esto los físicos creo que lo llaman el principio antrópico fuerte y el débil, ¿no? El universo encaminado hacia la vida y en particular la vida de nosotros, los vivientes cognoscitimos. Por eso decía en aquella retahíla de galaxias, polvo y cúmulos de galaxias, dice, ¿y qué más? Pues sí, ¿qué más somos nosotros? Ese movimiento creador, dice, es una danza, es un girar, es el ritmo del universo que lo tienen las galaxias, lo tienen las partículas que son ondas, que lo tienen las olas, que tenemos el corazón. Él está viendo todos esos niveles al mismo tiempo. Subraya, es una pauta constante lo de las danzas y el baile y girar y demás. Dice, pues no, ese movimiento en forma de danza en dirección a la vida empieza con los átomos y luego las galaxias y eleva un cántico al sol, la cantiga 10, y a Gaia, la Tierra, como criatura viva, palpitante, como construcción biológica, a nosotros, que somos la culminación. Dice, la Tierra giró 5.000 millones de años hasta adquirir conciencia, o en otro sitio, desde una tenue nube de gas hasta vos y yo. La evolución a través de los evos cósmicos, con evolución de libertad. O materia cada vez más consciente, la aparición de la primera célula, una revolución del universo, surgía algo individualizado y libre, la evolución dialéctica del universo hasta el reino de los cielos. Y despliega el árbol de la vida, el enmarañado árbol de la evolución en la cantiga 13, o hace un elogio de las manos, la mano que hizo al hombre, pero también el lenguaje en la cantiga 14. Octavo titular. Me va a dar tiempo al final, no lo pensaba yo. Dice, todo es movimiento. Hágase tu voluntad y así en el planeta como las galaxias. ¿Verdad? Coge el Padre Nuestro, le da una vuelta de tuerca, lo pasa por su telescopio científico, el bíblico, lo funde. Ahí tenemos un claro ejemplo y como cientos. Cosmos como comunión, que dice el todo es cosmos como comunión, dice en el cántico. Dice en otro sitio, tengo que coger versos sueltos porque es inabarcable. Para mí ha sido casi desesperante. Toda vida vive de otra vida, comulgando.